sé qué estarán haciendo los que tienen económico con Javier, los que tienen, no, social con Javier, económico con Sofía Sagüez, no sé cómo andarán. Y no sé cómo andarán con las otras materias. ¿Qué tal las otras materias? ¿Copadas las otras materias o no? No. Voy a hacer una cara que dice que no y no sé qué más. Yo me acuerdo que era aburrido, en derecho todo era aburrido. Eh, eh, porque yo, como estudié ciencias sociales, se disfrutaba mucho más la facultad. Era un espacio más ameno para charlar. No me imagino lo que hubiese sido en otra época o en otra carrera más de tipo letras o filosofía, historia. Este, igual no sé, lo digo como así como con cierto romanticismo. Eh, pero estoy leyendo un libro, lo digo por esto, porque estoy leyendo un libro que escribieron hace mucho tiempo, en realidad son unas conversaciones entre José Pablo Feynman y Horacio González, que charlaban sobre la vida y charlan sobre la política en los 70 y las universidades. Era tan distinto eh, y te dejas llevar por la conversación tan amena eh, y lo comparás con el mundo de hoy y bueno, me gusta más ese, aunque es cierto que eh, no, es cierto que nada, no quiero decir nada para no meter la pata. Eran mundos distintos. Eh, bueno, no, yo ya pasó un montón de tiempo, pero el día que tuvimos la última clase y mandé la clase por YouTube, eh, Profe, ¿sí? me imagino que Feynman filósofo, no Feynman periodista. Las cartas con las que está leyendo en las universidades. Sí, sí, el filósofo. Ni me imaginé el otro, no. No, no, Horacio González es el que era el director de la Biblioteca Nacional, no sé si falleció ahora hace poquito, del coronavirus, pero es un intelectual muy importante de Argentina. eh, y José Pablo Feynman también es un historiador, filósofo. Su- Entre sus obras, uno súper importante es Filosofía y Nación. Si quieren saber sobre el peronismo, leen también a José Pablo Feynman. Este, bueno, son pensadores, qué sé yo. A mí me encanta cuando se dejan llevar por los textos, me fascina. Bueno, eh, no, les iba a decir que cuando les dejé la clase en YouTube, eh, la voy a poner ahora, un segundito para mí. ¿Dónde está? Espera, denme un segundo. No, igual saben que mejor hago, les comparto la pantalla para que sea más ameno. Esperen, a ver. Tu pantalla. Yo si pueden poner la cámara, ya lo dije como 800 veces, pero todos los que no lo pusieron, si la pueden poner, mucho mejor, porque así las veo como veo a los demás que estoy viendo, que está bueno verlas. Eh, y me di cuenta que hay un montón de cosas que no dije, y acá me dejé una nota para la siguiente reunión, que es esta. Que bueno, tal vez nadie vio, pero me la hice más para mí. Y es que de todo lo que hablamos de Estados Unidos, la última vez que nos vimos, tal vez nadie sepa, ni yo ya me acuerdo, me olvidé de hablar de pequeños propietarios. Claro, creo que es fundamental esto. Eh, Voy a leer lo que puse. Formación estatal por parte de esos propietarios, sin monarquía, reino, Estado. De ahí el mito de la construcción de la nación a partir de la iniciativa privada. Los estados son un conjunto de propietarios dueños de las colonias. La influencia de los sectores populares fue menor. No hay hidra de la revolución ni jacobinos amigos de la constitución. Los ejércitos no eran conformados por patriotas que se armaban en defensa de la república, eran los Mohawks o los esclavos traídos de África. La rebelión de Jay es un hecho importante, pero no para el triunfo de la independencia, sino como una advertencia ante lo que podría ocurrir al futuro. Perfecto. Ya entendí todo lo que quiero decir.
la amenaza a la nueva nación propietaria, protestante y blanca debía ser neutralizada con un instrumento capaz de contener ideológicamente y legitimar al mismo tiempo la represión de los rebeldes, la coerción interna. Esa fue la Constitución. Wow, qué fuerte. Bueno, eh, vuelvo, esperen. Todo eso que acabo de decir está en la presentación, ahí en el WordPress. Claro, no hablé de toda esa parte de Estados Unidos, que esto que no me acuerdo todo lo que dije, pero sé que esto no. Así que de lo que dije la vez pasada, esto es complemento. No me acuerdo lo que es la vez pasada. Pero es muy importante este hecho fundamental que es una nación construida por pequeños propietarios. Eh, porque en las revoluciones siempre aparecen sectores populares que son un poco las fuerzas de choque, ¿no? En los grandes enfrentamientos. Claramente que Estados Unidos en las guerras de la independencia, eh, los ejércitos tienen una conformación y es de esclavos y es mucho de las tribus locales que estaban ahí y que fueron mucho más difíciles de erradicar en Estados Unidos que en lo que es nuestra América Latina. Porque no, bueno, no sé explicar bien por qué. No me quiero. Por qué quiero decir por qué fue difícil erradicarlos? Pero se organizaron muy bien las colectividades del norte, del país del norte, las colectividades locales, eh, y le fue muy difícil a los pequeños propietarios barrer con ellos, constituir más fehacientemente el genocidio que sí se cometió acá en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, cuando se producen las guerras de independencia contra Inglaterra, contra la monarquía británica, los ejércitos están conformados por también estas tribus locales que negociaban con los pequeños propietarios blancos protestantes, como puse ahí. Pero como hecho importante, hay que destacar que no había una monarquía que simbolizara o representara al Estado. Creo que eso sería lo más importante. La monarquía, que es el reino, es el Estado. El reino es el Estado, ¿no? No es que no es que no lo llaman Estado, lo llaman reino en Europa. Y claro, en Estados Unidos no hay reino. Entonces uno podría pensar rápidamente que no hay Estado. No es que no hay Estado, sino que no está esa monarquía que lo representa, lo simboliza, lo encarna, lo lleva en la piel. Entonces aparece esta idea de que la nación está constituida por pequeños propietarios que hacen al país a partir de la iniciativa privada. Ese mito es muy importante porque Estados Unidos es la cuna del capitalismo, ¿no? Pero uno podría pensar que es una falsa creencia, porque no es que no hay Estado, sino que no hay monarquía. Pero cada vez que hay discusión pública de asuntos que eran privados, pero pasan a no ser privados, ya eso es Estado, ¿no? Si hay política educativa, bueno, la cuestión educacional es una cuestión de Estado. Si hay política arancelaria, este, es una cuestión de Estado. Y lo mismo con la seguridad, que es una cuestión de Estado. Y básicamente son pequeños propietarios que se creían dueños de las colonias, como la monarquía se creía dueña del Estado o del reino. Entonces, los pequeños propietarios que gobiernan los parlamentos no consideran a los habitantes no ciudadanos como pertenecientes al Estado americano. El Estado está conformado por pequeños propietarios, que no son tan pequeños. Ni los esclavos, ni los obreros urbanos que no tienen propiedad son considerados ciudadanos. En este sentido, claro, uno puede decir, sí, es un Estado creado por pequeños propietarios, pero cuando los pequeños propietarios forman instituciones públicas y ocupan esos espacios de organización institucional de un país,
bueno, ya está, se convierte en un Estado y a partir de cierto momento hay una actividad política que empieza a separarse de la actividad económica privada y empiezan a haber regulaciones porque alguien que está en órganos de gobierno empieza a pensar a políticas públicas mirando el conjunto de la población y el porvenir de una nación y no solamente un negocio en el que reporta ganancias para aquel que lo desarrolla. Entonces aparece, como es natural en el mundo, una actividad política que tiene como finalidad el interés público y no un interés privado. No siempre pasa, pero en general, cuando hay actividad política, una parte de quienes gobiernan sí tienen ese interés, no todos. Por supuesto que hay gente que gobierna para favorecer intereses privados. Ahí tienen, si quieren, esa famosa clasificación que hace Aristóteles, muchos años, miles de años antes, entre el gobierno para sí o el gobierno para los otros, ¿no? Vieron que hace esa clasificación, uno, pocos, muchos, pero para sí o para el conjunto. Y bueno, quedó entonces esta idea en Estados Unidos de que es un país motorizado, pujante, motorizado por la iniciativa privada, por el capital privado. Y ese es como una especie de mito barra religión que aunque en la práctica no ocurra, sí en la ideología. Es decir, lo que pasa no es lo que se dice que pasa. Vieron que uno piensa, uno dice, Estados Unidos, la cuna del capitalismo, correcto, puede serlo, no sé, pero tienen un estado interventor fuerte en algunas materias, no en todas, pero en muchas sí. Eh, pero ideológicamente el Estado tiene un discurso de sí diferente. Un discurso en el que dice, acá el Estado no interviene. ¿Me siguen esta idea? Espero que sí. O sea, esto es un poco lo que hace el liberalismo. Eh, a partir de cierto momento, las políticas públicas gobiernan todos los acontecimientos sociales, pero el discurso es un discurso que va en contra de eso que hace. Y dice, no, el Estado tiene que retirarse. Pero no solo no se retira, sino que es cada vez más penetrante, asfixiante. No asfixiante en los términos, no tiene que ser en términos peyorativos, si quieren, pero el Estado está en todo. En lo que está en todo es la organización cooperativa de las empresas. Todo. Yo pienso que tiene que ver con otra cosa, que es el flujo de la información, la acumulación de información y saber, y la utilización de esos flujos de información en beneficio de algún interés, público, privado, no importa. Déjeme que lea si me faltó algo más de decir de esto. Eh, ah, yo acá anoté la rebelión de Jay. ¿Hablamos de la rebelión de Jay? Ya ni me acuerdo lo que es. Creo que eran unos pequeños propietarios. No me acuerdo si hablamos. Pero Sí, la rebelión de Jay de los que lucharon en la guerra y ¿cómo se llama? De independencia y los dejaron de lado después. Empezaron a caer muchas deudas y se levantaron contra el pueblo, ese pueblo de esas 400 personas que era parte de el ejército de los Estados Unidos, en ese caso de las 13 provincias, se levantaron después de haberse independizado contra el gobierno estadounidense. sí, Sí, hablamos un poco, pero muy por arriba. no, sí, tampoco que. Igual ya es algo que me debo, lo encontré como un hecho muy interesante. El libro de Pizarro lo menciona brevemente. Me lo dejé como pendiente para mí, pero gracias por el recuerdo, lo que me da la pauta es justamente esto. Cuando termina la independencia, se consolida un Estado soberano respecto de la corona británica, ¿sí? La idea de los redactores de la Constitución barra creadores del diseño institucional americano tienen por mira fundamental
yo no sé si esto podemos decirlo en el momento, pero sí a la luz de la historia, un instrumento, la Constitución, que opere, como lo dice Pisarello, como freno a las peticiones de las mayorías que se han quedado al margen de los beneficios de la soberanía. Y ahí podría entrar, como está explicando Gastón, la rebelión de estas personas que no, que están endeudadas. Sí, me acuerdo que Jay era justo, era un ex sargento o un ex militar que había peleado en la guerra de independencia, eso sí me acuerdo que lo mencionamos. Y que bueno, el diseño institucional les impide de alguna manera, a partir de la creación de un texto que es interpretado por unos pocos, les impide acceder a los beneficios, vamos a decir, de la acumulación capitalista, de la producción y el consumo. Ustedes vieron que el texto menciona constantemente que el texto de la Constitución es un freno al abuso de los poderes del Estado, ¿no? Pero en realidad los redactores son propietarios, eso sí lo vimos. Y básicamente lo que están buscando es poner un freno justamente a aquellos que no son ciudadanos y que se pretenden ciudadanos, pero que no logran alcanzar el estatus. Durante todo el siglo XIX, parte del XX, la lucha de los ciudadanos considerados de segunda, pasivos, no propietarios, es justamente poder ejercer los derechos consagrados para algunos, para todos, y no solo para algunos. Y bueno, lo que dice Pisarello en el texto es que la Constitución opera como freno. Y él ahí menciona, esto sí lo habremos mencionado, lo habremos dicho, el diseño o del control de constitucionalidad o la mirada última de todos los textos que tiene el Poder Judicial, ¿no es cierto? Que es una función que no tenía el Poder Judicial, pero que nace como una creación jurisprudencial, es decir, el poder se ejerce. No hizo falta diseñarlo antes, y en el ejercicio se imponen los límites. Ahí aparece el famoso fallo Marbury versus Madison. En el contexto no sé si es tan importante, pero a la luz de la historia sí. Tal vez en esa época había fallos más importantes que ese, ¿no? Igual pregunta, ¿vos decís que no se diseñó en la Constitución un poder judicial en los Estados Unidos? No, sí, el control de constitucionalidad, no el diseño del Poder Judicial. O sea, aparece el Poder Judicial como un poder independiente, con su formación, con su corte, ¿no? Y la Constitución no menciona explícitamente la misión del control. Pero igual, mira, me estaba olvidando que lo que tenía que aclarar es esto. Está el tema de la soberanía. ¿Dónde reside la soberanía? Es una discusión que se dio tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, como en Francia, que ahora si podemos lo vamos a ver ahora. Y bueno, en la época de la monarquía absoluta, el monarca es el soberano, ¿no? El reino, el soberano, está todo asociado a una sola persona, que es la figura del rey. Y en Inglaterra, cuando se producen las revoluciones, el lema que levantan es ahora es el Parlamento el soberano, porque en el Parlamento están representados, digamos, la nobleza y la aristocracia que se ha, digamos, enfrentado al rey. Y ¿se acuerdan que vimos este acta de reconocimiento donde el rey que viene acuerda que está ahí por orden del Parlamento y no por voluntad divina? ¿Se acuerdan eso? Pero en Estados Unidos y también en Francia modifican esta cuestión de la soberanía. Ellos dicen la soberanía no puede radicar o no puede residir en el Parlamento. ¿Por qué? Porque el Parlamento puede ser ocupado en algún momento por otras mayorías distintas a las que hemos creado la Constitución. Entonces la soberanía tiene que residir en un texto que para modificarlo reúna grandes consensos. Y ahí aparece entonces esta idea de que la soberanía no reside en el Parlamento,
sino que la soberanía tiene que residir en la Constitución. ¿Sí? Y entonces, esto de la mano de la función judicial de control que no estaba explicitada en la Constitución, es como que funcionan en tándem perfectamente bien. La Constitución es difícil de modificar, pero en todo caso, si se va a modificar, después va a aparecer, o las leyes más importantes, quien va a decidir si esas leyes o la Constitución misma se ajustan a los principios y valores de la nación es el Poder Judicial. La vez pasada lo dijo, creo que Lorenzetti, en un reportaje, la vez pasada creo que hace 2 semanas. Le dijeron, ¿y usted qué piensa que es? Bueno, nosotros somos como un faro, dijo. ¿No? Así está en la declaración textual. Uno puede pensar hoy que el juez se considere un faro y que el faro no sea el voto popular, es raro, porque debería ser, no sé, somos un gobierno democrático, ¿no? No sé, habría que cuestionar todo eso. Por ¿Qué lo sé menos, yo? Igual yo estoy leyendo acá el artículo 3, la segunda sección de la Constitución de los Estados Unidos, y dice, el Poder Judicial entenderá en todas las controversias que surjan como consecuencia de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos y de los tratados celebrados o que celebren bajo su autoridad. Eso me suena a sí, control constitucionalidad de pero las leyes que surgen, ¿no? es igual que en nuestro artículo 116. Es igual, es la misma Claro, redacción. pero Todas las causas que tengan que ver con la Constitución, estas leyes, bueno, es lo mismo, pero no está explicitado. Si vos te fijás, no. El ¿qué control significa explicitado? No te entiendo. la palabra, mira, ya de movida la palabra control de constitucionalidad. Claro, que De dice acá movida. el artículo 3, la sección 2, que dice que Claro, va a pero controlar sobre las leyes que emite el Congreso de los Estados Unidos en ese caso. claro, pero fíjate vos que eh, cómo acceder al control, ¿correcto? ¿Quiénes pueden y quiénes no? ¿Qué pasa con el voto popular? ¿Qué pasa con las decisiones soberanas del Parlamento respecto de lo que puede pensar un juez que no fue elegido popularmente sobre las leyes que votan los representantes del Ah, pueblo? vos te referís sobre la elección de los jueces, que tiene que ser No, popular. No, no específicamente, pero sí se puede poner también en discusión, porque un gobierno democrático no es lo mismo que un gobierno republicano. No es lo mismo. Profe, yo no Yo- sé si usted está hablando de la entrevista que dio Lorenzetti con este periodista de América, creo que es. No sé si de esa entrevista estás hablando. no me acuerdo, pero puede ser. Y no sé si tiene relación lo que voy a decir, pero digo, Dale. con esto que vos decís que son como un faro, quiere decir a que en realidad no se cumple ni con el artículo de la Constitución, ¿no? De lo que ellos deberían, sino que el faro quiere decir como que ellos eligen mencionarse, o sea, sobre, qué sé yo, 4 temas y ya está. Eso es lo que quizás decís. Claro, yo quiero decir que tal vez no hay una idea de verdad única, ¿no? Entonces, pensar que el juez o la jueza, ¿no? Se constituyen en faros en los cuales debemos reflejarnos es, por lo menos, discutible, porque no todos pensamos de la misma forma. Y el texto es poco claro, es bastante ambiguo muchas veces. Todos nos sentimos amparados en algún punto del texto de la Constitución y todos y todas también podemos estar en desacuerdo, ¿no es cierto? Y a veces algunas cuestiones podrían ser discutidas un poco más o con mayores consensos tal vez. El control de constitucionalidad y la revisión judicial de muchísimos temas que pueden ser resueltos en el Parlamento o en algún otro tipo de institución que involucre mayores consensos, creo que sería mucho más sano para la legitimidad de un gobierno que en una decisión unilateral de pocos. Esa básicamente es la idea. Y, por ejemplo, no tener tribunal constitucional y también en la elección de los tribunales constitucionales, cómo se eligen sus miembros, todos esos temas deberían ser temas de discusión pública, ¿sí? Y no que como quedar como ocultos, porque ustedes saben que hay causas que se tratan, causas que no, arbitrariedades en el manejo de las causas, eh, presiones a la hora de emitir sentencias que están relacionadas con ¿no? entrecruzamiento de intereses miles. Sí, María Maximal.
Sí, sí, yo siempre eso me pregunto también, una ley tratada en el Congreso, que supuestamente es la representación del pueblo, y después va al Congreso y lo declaran inconstitucional, como usted dice, está en manos de pocas personas, sabiendo bien que una corte siempre es política también. ¿Cómo puede ser que uno en manos de 4 o 5 personas declaren un artículo discutido por varios representantes del pueblo o la mayoría y después ellos lo digan que es inconstitucional? También me suelo preguntar eso. Claro, bueno, a eso me refiero, que cuanto menos son temas que deberían, por ejemplo, tener un mayor grado de consenso o de participación. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es una justicia acotada. No sé si funciona perfectamente bien, pero en el diseño, por lo menos, cuando la Corte Suprema de la ciudad, Suprema Corte, ¿no? Decide que alguna ley es inconstitucional, vuelve por lo menos al Parlamento para ser tratada, a la legislatura porteña para ser tratada. Porque finalmente el control es una potestad contralegislativa del Poder Judicial, ¿no? Que es un poder político, por supuesto. Entonces, si es el Parlamento el que tiene que decidir las leyes y el Poder Judicial se convierte en un poder contralegislativo, pero sin representación popular, en ese juego se constituye de alguna manera una interpretación unilateral última. La verdad que, si uno lo piensa, siempre alguien tiene la última palabra, y ahí radica la clave del diseño. Pero cuando yo digo que no está explicitado, es que no es muy claro. Vos me mencionaste, Gastón, no sé cuál es la sección, pero es el artículo 116 de nuestra Constitución, el mismo que tomamos de la Constitución de Estados Unidos. Podría ser hoy, no sé si en esa época, pero hoy debería ser un poco más extenso, más claro, con mayor instancia de participación, con mayor accesibilidad a la justicia por parte de todas y todos, y no solamente de algunos. Es muy difícil acceder al Poder Judicial. No todos y todas pueden acceder al Poder Judicial para hacer valer derechos vulnerados. Eso es muy difícil. Entonces... ¿Usted tipo, propone como que exista un tribunal que haga un control de constitucionalidad, que sea como un filtro de la Corte? No, mira, yo cuando doy las clases de control, no acá, pero en otros cursos, siempre planteamos diferentes escenarios y pensamos, bueno, no puede haber, pensamos, ¿no? Porque es tipo de laboratorio, vamos a decir. ¿Por qué no hay pequeñas instancias de pequeños tribunales de control para diferentes materias en jurisdicciones más pequeñas, pero con mayor accesibilidad ciudadana, para hacer valer más derechos, ¿correcto? ¿Por qué no hay tribunales más amplios? ¿Por qué no hay tribunales que tengan algún grado de participación popular, aunque no sea todo el tribunal? O para ciertas materias, hay cuestiones que pueden ser, que podemos llamar delicadas, que son cuestiones penales, que tal vez decís, bueno, no sé, igual siempre hay una decisión, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que hay una mayoría importante que está de acuerdo sobre ciertas cosas, pero otras no tanto. Bueno, ¿por qué sobre algunas materias no hay órganos que mal llamamos judiciales y que pueden ser compuestos por una determinada cantidad de sectores? Es para pensarlo, ¿no? No lo estoy proponiendo como una solución, porque yo no tengo la solución, pero sí como abrirse a la posibilidad de pensar diferentes alternativas, sobre todo porque el Poder Judicial finalmente es sostén del Estado de Derecho. Y cuando no hay respuestas en el Ejecutivo o en el Legislativo, es decir, cuando no hay respuestas a los intereses particulares vulnerados y el Poder Judicial tampoco da respuesta, ahí es cuando la legitimidad del Estado cae, ¿no? A veces uno piensa, ¿cuál es el rol fundamental del Poder Judicial para con la nación? Bueno, la legitimidad del Estado de Derecho. Cuando uno se siente vulnerada, y va al judicial, y ahí no hay respuesta, quiere mandar toda la mierda, para que se entienda. No cree más en las instituciones. Por eso es muy importante el rol del Poder Judicial como legitimante, y cuando ves que eso no pasa, bueno, entra en riesgo, si se quiere, los consensos básicos. Esto, por ejemplo, lo plantea, esto que estoy mencionando igual, en el libro lo tienen planteado, no sé si es de Pizarello, ahí hace una mención a Benjamin Constant, que es el pensador que diseña la idea de un tribunal
que él, Benjamin Constant, sería como el Tribunal Constitucional, que él llamaba neutral en la época, pero cuando uno lo lee en contexto, neutral era neutral respecto de propietarios, no neutral respecto a aquellos que no tenían propiedad. El tribunal estaba ahí para dirimir conflictos entre propietarios, ¿no? Por ejemplo, para que se entienda bien, una compraventa de tierras o esclavos. Pero los esclavos no eran considerados personas. Y después Constant dice, bueno, no, este es un tribunal que defiende los valores de esta república. Y básicamente lo tenemos que defender contra cualquier otra amenaza. Por eso, la relación entre diseño institucional y control judicial del diseño institucional funcionan a la perfección. Quiero ver si me queda algo más de ahí. Esperen. No, bueno, creo que está. Porque lo que me puse al final del texto es: la amenaza a la nueva nación propietaria, protestante y blanca debía ser neutralizada con un instrumento capaz de contener ideológicamente y legitimar al mismo tiempo la represión de los rebeldes. Y esa era la idea de la Constitución: legitimar por un lado, pero contener por otro lado las amenazas que podían venir de sectores no propietarios. Bueno, miren cuánto tiempo se me fue. Todo esto me quedó para decir de la Constitución o la independencia de Estados Unidos. Y no me acuerdo si lo mencionamos, pero por lo menos decirlo, creo que lo habremos dicho, me suena que sí, que cuando fue la independencia acá, sí, me suena que lo dijimos, también la idea era finalizar con la revolución y generar un orden interno, y esa era la idea del texto, ¿no? Ordenar y dejar de radicalizar, creo que lo mencionamos. Igual no fue fácil porque nunca fue fácil. Bueno. Ahora, respecto de Francia, que es el último de los eventos, que le dan formación a nuestro ideario. Bueno, Pisarello ahí menciona que es como de todos los eventos, está en el título, el más plebeyo y democrático. Y efectivamente fue así. Fue así porque lograron consagrar un texto en el año 1793, la Constitución Jacobina de 1793, que nada se parecía a los principios consagrados ni en Inglaterra ni en Estados Unidos, que eran definitivamente conservadores en esos países y que en Francia habían avanzado fuertemente hacia una idea que podemos llamar no republicana únicamente, sino democrática. Y acá aparece otro elemento que no es igual, o sea, y acá es muy importante distinguir entre lo que sería la república, que básicamente es un diseño institucional no monárquico, ¿correcto? Eso sería la república, con división de poderes, como estamos acostumbrados a conocer o a entender. No sé si nos hace bien entender el funcionamiento del poder de esta forma, pero bueno, es como lo entendemos, ejecutivo y legislativo, y en todo caso para nosotros también judicial, no para todos los países, en lugar de un monarca, un poder ejecutivo elegido popularmente. Popularmente hoy puede ser por todos, y en ese momento lo que se consideraba todos era algunos, no todos. ¿Sí? Pero en la concepción o en el espíritu es todos. Ahora, democracia es otra cosa. Democracia es participación popular. ¿Sí? Es gobierno del pueblo. Fíjense ustedes que el sistema electoral, apenas consagradas las revoluciones, era muy restringido. No existía el voto universal, ¿correcto? Ni secreto, optativo o obligatorio, pero eso hubo
El voto y la posibilidad de representarse y ser representado fueron luchas que hubo que dar y se fueron consagrando poco a poco a partir de estas luchas, ¿no? La representación política, la representación sindical, la posibilidad de asociarse para defender derechos que son de los trabajadores, la criminalización primero y después el reconocimiento de los derechos de los trabajadores en una condición de inferioridad respecto del patrón, ¿sí? Y bueno, todos estos elementos van conformando un ideario que es más bien democrático y no tanto republicano. No significa que una cosa se contraponga a la otra, pero no son lo mismo y pueden converger en algo muy positivo. Y bueno, y en Francia, todo esto sucedió muy rápido, en muy poco tiempo. Y eso tal vez es lo más interesante. Hay muchas cosas para decir de Francia. Bueno, vamos a primero poner algunas fechas, si les parece. Todos sabemos la revolución es 1789, el evento icónico, la toma de la Bastilla, el incendio de la Bastilla, una cárcel política donde el monarca tenía presos políticos y se convierte rápidamente en símbolo porque la cárcel es quemada, los presos liberados. Presos políticos, estamos hablando de gente que era encarcelada por, bueno, no puedo generalizar, pero muchos por pedir comida, básicamente. Pero hay otro evento importante, antes del 14 de julio, es el 20 de junio de 1789, al interior de lo que se llamaron los Estados Generales, háganos una nota ahí que ahora mencionamos que son los Estados Generales, que es la creación de la Asamblea Nacional, 20 de junio de 1789. En 1791 le cortan la cabeza a Luis XVI. Y también sancionan una constitución. El intelectual de esa constitución lo tenemos en todos los manuales, es Sieyès, ¿vieron? S-I-E-Y-E-S, que es el que creó el concepto de poder constituyente y poder constituido, que nosotros también tenemos en nuestra constitución, en el artículo 30. También Sieyès es el creador de las categorías de ciudadano activo y ciudadano pasivo, que se crearon rápidamente en Francia después de la Revolución y la decapitación de Luis XVI 2 años después de la Revolución. Sigo poniendo fechas, 1793, y por este tema que les contaba del tema de dónde reside la soberanía, una nueva mayoría parlamentaria, que son el grupo que se llaman los jacobinos, originariamente se llamaban los amigos de la Constitución. Eran dos grupos, uno era los amigos de la Constitución, el otro, lo tengo ahí el nombre, lo tengo que buscar. Sancionan una nueva Constitución, y esta es la Constitución que ahí Pisarello menciona como una Constitución democrática y plebeya, porque era una Constitución que avanzaba mucho en derechos que hasta ese entonces eran desconocidos, ¿sí? Como la posibilidad de elegir y ser elegido, universalmente, estamos hablando de hombres mayores de 18, pero no hacía falta ser propietario. Entonces se eliminan las categorías de ciudadano de primera y de segunda. Bueno, fue muy revolucionario esa constitución y las declaraciones. Por ejemplo, declararon el fin de las colonias. Un país como Francia, que hasta la fecha sigue teniendo colonias, un país imperialista. La posibilidad de rebelarse, aunque eso también lo mencionaba Locke, pero bueno, mucho más enfáticamente por parte de los jacobinos. Y esta constitución va a caer en 1794, y de ahí viene el nombre del libro completo de Pisarello, porque se llamó la Revolución Termidoriana, porque fue en el mes del Termidor. Fue una revolución muy fuerte porque hasta cambiaron el calendario,
los nombres de los días, de la semana, los nombres de los meses. Era el año 1 después de la Revolución. Y en 1794 esta constitución cae en conjunto con los líderes jacobinos que son sentenciados, ¿no?, a la horca. También habían realizado era un contexto, vamos a decirlo así, de mucha violencia política. Los jacobinos habían sumariado, no sé, creo que 390 y pico a más, casi 400 ejecuciones sumarias, y era un contexto de mucha violencia, y así también fueron decapitados ellos, muy jóvenes todos los líderes. El líder, todos tal vez conozcan a Robespierre, no tenía más que 26 años, me parece. El más grande creo que se llamaba, o era Danton, o sí. Pero el amigo de Robespierre, que se llamaba Saint-Just, tenía 19. Fíjense. Hay que ser adolescente para cometer locuras. Perdón, pero ¿no eran los jacobinos los que habían implementado el terror blanco Mirá, cuando hacían ejecuciones masivas? claro, ellos hacían ejecuciones masivas a todos aquellos que estaban en contra de la nueva constitución. Sobre todo, ejecuciones y ahora vamos a incluir, si querés, Laura, otra variable fundamental, de la clase estamental noble. Porque básicamente lo que estaban tratando de terminar en Francia eran los títulos nobiliarios. Entonces, hay como una especie de invención de la ciudadanía. O sea, se declara la ciudadanía, pero se impone la ciudadanía, y la ciudadanía se impone por la fuerza. Es decir, pasan todos de ser súbditos, vasallos o nobles a ciudadanos. Y en esa imposición viene la fuerza. Y así como ellos hicieron esas ejecuciones sumarias, de la misma forma fueron sumariados. ¿Se entiende, Laura? Sí, sí. Pero como decía antes, fue toda una época de violencia que iba en escalada. Entonces, había violencia antes, la hubo durante y la hubo después. En 1795 se sanciona una nueva constitución, la constitución definitiva no, porque no hay nada definitivo ahí, pero que le pone un punto al proceso que se inició en el 89. Una constitución más bien de tipo elitista que intenta desterrar para siempre los valores democráticos de la constitución jacobina. Y esto va a durar hasta que va a asumir un tal Napoleón toda la suma de los poderes públicos y va a crear un imperio hasta 1815. Momento en Europa en el que se restablecen las monarquías absolutas. ¿Sí? Es muy importante para la historia universal y también para nuestra propia historia, ¿no es cierto? El regreso de Fernando y la independencia acá. Pero bueno, claramente Francia ya no va a ser lo mismo. Ahora bien, ¿cuál sería el trasfondo de la revolución o por qué ocurre la revolución? Son muchos los factores. Son muchos los factores. Venía leyendo antes de la clase. En 1770, unos 20 años antes, se impone definitivamente en Francia, se imponen las leyes o el razonamiento o el ideario fisiócrata. ¿Escucharon hablar de la escuela fisiócrata, no? Esa que pregona la libertad de granos, la libre circulación de granos y la posibilidad de la acumulación. Hasta ese momento, 1770, había un debate entre un rol del monarca, vamos, si quieren, en términos actuales lo pueden poner en rol del Estado interventor, un rol de monarca, de interventor en la economía para regular el precio de los granos, para que los alimentos no suban excesivamente de precio,
versus las teorías económicas fisiócratas que decían que tenía que haber libertad de circulación de granos y de precio de los granos y de acumulación, y que eso iba a generar una abundancia, y esa abundancia iba a llevar a la prosperidad de todos. Y que en todo caso, decían los fisiócratas, podían haber momentos en los que el precio subieran mucho, pero al final se estabilizaban. Si en el mientras tanto alguien la pasa mal, bueno, es que no supo esperar. Alguien que la pasa mal es que se muere de hambre, ¿no? Y ahí incluso ellos crean dos categorías, una que es población y otra pueblo. La población está salvada. ¿Por qué? Porque siempre va a haber producción de granos y se va a poder alimentar a toda la población. Ahora el pueblo es la facción que está en contra de la población como especie. ¿De dónde estoy sacando esto? De un texto de Foucault que se llama, esta sí, miren, Seguridad, Población y Territorio. Lo menciono por las dudas. En mi edición es del Profe, 2000. le hago Sí, una consulta. sí. Uno de los representantes de los fisiócratas no es David Ricardo, que habla más o menos de lo mismo también. Sí, muchas veces ideas las tomaban de Ricardo y de Smith. El fisiócrata, el nombre se llama, el más importante en Francia se llama Quesnay. Lo habrán sentido en alguna cita. Quesnay. Y sí, de hecho, Quesnay lo conocía personalmente a Adam Smith, de Riqueza de las Naciones. Y Smith y Ricardo, claro, los padres de la economía liberal. Pero además también los fundadores, en algún modo, de la política económica, ¿no es cierto? Porque no existía la ciencia económica hasta que no aparecieron estos autores, que junto con Marx, les diría, son como los próceres, aunque tengan ideas contrapuestas, debaten lindo. Y esto lo estoy sacando de este texto que les contaba, de la página, por si a alguien le interesa después, ¿Qué libro es, perdón? Población, Seguridad, Territorio y Población. ¿Sí? Es uno de los cursos, de los tantos cursos de Michel Foucault, que va desde la página de mi edición del 2009. Esto es lo que estaría leyendo en clase, pero acá no puedo. 48 a 60. Es la clase del 18 de enero de 1978. Es interesantísima. Ahí el autor lo que viene contando es cómo pasamos de un dispositivo disciplinario, vieron que él trabaja estas nociones, cómo pasamos de un dispositivo prescriptivo a uno disciplinario, no lo voy a explicar, no importa, a una tercera modulación, así lo llama, que es la de, escuchen esto que va a ser difícil, pero es sencillo de entender, el control de los acontecimientos. Dice Foucault que a partir de cierto momento los gobiernos tienen por misión fundamental controlar todos los acontecimientos. Básicamente a esto lo llamamos gobernar, ¿no es cierto? En otros textos, por ejemplo, lo va a mencionar como poder sobre la vida, que significa gobernar y administrar la vida de los súbditos por parte del monarca. Entonces, una de las cosas que hacía el monarca en esto de controlar los acontecimientos era controlar la producción de granos de manera tal de que no subiera el precio del pan. Porque básicamente lo que le pasaba al monarca en estos desacoples eran las rebeliones por falta de comida, por hambruna. Pero la escuela fisiócrata que se va a imponer en el año, esto lo quería decir, 1764, va a instaurar desde el gobierno la idea fisiócrata de libertad de comercio y circulación de granos, a través de un ministro de Luis XV, que se llama Turgot, que era el ministro del rey que impone, o que impone, yo no sé si impone, pero que
cristaliza el triunfo de la idea fisiócrata de la libertad de circulación de granos en esta idea que la escuchamos todo el tiempo. El mercado se autorregula naturalmente y hay que dejarlo que se autorregule. Esta idea fisiócrata es la que se impone en este periodo, pero antes de este periodo había muchas discusiones porque el monarca tenía muchos problemas con esto de la libre circulación por las rebeliones que después tenía que ir a sofocar a través de baños de sangre, vamos a decir, ¿no? Bueno, una vez que estas políticas se imponen, vamos a decir que, para decirlo mal y pronto, algo así como que se impone el liberalismo económico o el Estado que deja de regular en esta materia, lo que empieza a pasar recurrentemente es que aumentan mucho los precios. Y por varios factores. Uno es por las recurrentes sequías. Entonces, si hay sequía, hay acumulación, hay especulación, hay aumento del precio de la harina, la gente se acumulaba en las panaderías y venía el conflicto y después la represión. Y acá voy con la Revolución Francesa y el momento previo. Hubo un evento que preanunció la Revolución Francesa, que fue la Guerra de la Harina del año 1775. Si me permiten. Ahora estoy leyendo de un texto de un sociólogo que se llama Gerardo Noiriel. Este sí que no lo van a conseguir, pero bueno. Gerardo Noiriel, una historia popular de Francia. Bueno, no importa. De la Guerra de 100 años a nuestros días. Y entonces en un momento el autor dice, bueno, la Guerra de la Harina, dice Noiriel, fue el primer gran combate colectivo contra el liberalismo. Así lo titula el autor en este año 1775. El rey sí era Luis XVI, su ministro era Turgot, Turgot, si lo quieren buscar, que adopta estas medidas liberales y pasa esto que les estoy explicando, ¿no? De la especulación, la sequía, el aumento de precios. Había habido mucho desarrollo, gracias al papel moneda, había habido mucho desarrollo del comercio y el intercambio. Entonces también empieza a haber más monopolios. Las cosas que hoy vivimos como fatalidad en ese momento eran incipientes, pero ya generaban sus consecuencias. Y bueno, una persona dentro de la revuelta, que se llama Jacques de Lépine, va a protagonizar un hecho lamentable. Roban una panadería y lo van a enjuiciar y lo terminan condenando a la horca. Y él tiene unas declaraciones que circulan por París, en donde dice: yo soy solo un hombre humano que no tengo más lo que hacer, tengo hijos que alimentar, yo tenía trabajo, lo perdí, y no tengo para darles el pan y no sé lo que hacer. Entonces, claro, esta sensibilidad hace mella en los sectores populares que se representan en esta persona que tiene que vivir las consecuencias de la hambruna. Hay que decir que en esa época las ideas fisiócratas no eran ideas repelidas, eran muy compartidas por amplios sectores de la sociedad. Por ejemplo, toda la corriente iluminista apoyaba las ideas fisiócratas porque esas ideas venían de la mano de la libertad, ¿no es cierto? Y el iluminismo, por supuesto que estaba a favor porque todas las ideas que iban a favor o en favor de una libertad, de dejar hacer, eran bien vistas. Y después muchos obreros que trabajaban no para grandes patrones, sino obreros de pequeños talleres que tenían su trabajo limitado por los precios que les ponían sus capataces, también estaban a favor de las medidas liberales de los fisiócratas, porque pensaban que a partir de ese hecho se iban a liberar de sus primeros patrones. Entonces todo lo que iba a favor de la libertad era muy bien visto, nadie tiene la bola de cristal y nadie podía pensar lo que iba a pasar con el desarrollo del capitalismo y las consecuencias sociales que eso podía llegar a tener para la sociedad.
Me estaba queriendo acordar lo que usted decía, que la libertad del mercado, que decía la mano invisible del mercado que viene a poner en su lugar todo, supuestamente, sin la interferencia del Estado. Bueno, lo que pasa es que hay dos cosas ahí. Uno, si se pone en la época, claramente tiene que pensar qué es lo que viene. No podemos pensar que eso era algo malo, porque fíjate que había escasez constante y a partir de que vos ves que la iniciativa privada genera mucha producción y mucha abundancia de bienes y lo que están faltando son los bienes, lo primero que pensás es, estamos salvados. Por fin no va a faltar más para nadie nada, ¿no es cierto? Nadie podía pensar cuáles podían llegar a ser las consecuencias al mismo tiempo de la acumulación ilimitada. Mencionamos esto de la acumulación ilimitada que consagró Locke de alguna manera cuando habló, yo creo que lo dijimos en alguna clase. No sé, igual no me puedo perder con tantas cosas, pero sí, la idea de la mano invisible del mercado es esta idea de que el mercado se autorregula solo y que hay otras leyes económicas parecidas como la ley de Say, que dice que la demanda es ilimitada, hay que preocuparse por producir. Bueno, no se puede juzgar en el momento, se puede juzgar, digamos, a la luz de la historia, ¿no? Porque si no sería injusto con el contexto histórico en el que se desarrollan los acontecimientos. Bueno, después de esta guerra de la harina y de los malos consejos que sigue el monarca Luis XVI por parte de sus ministros, la peor de todas las medidas fue colaborar con Estados Unidos en la independencia de Estados Unidos, porque Francia ya venía, el Estado, ¿no? Los números del Estado, ya venía de una larga guerra con Inglaterra, ¿sí? La última había sido la guerra de los 7 años, 1756-1763, y el Estado francés, el monarca, estaba muy endeudado. ¿Endeudado con quién? Endeudado con la clase noble que también era financista del Estado. ¿Sí? Entonces, por un lado, esta crisis. Por otro lado, las malas cosechas, las sequías y la hambruna y el descontento popular. ¿Sí? Por otro lado, las capitales, y sobre todo París, cada vez más tumultuosa. Y al estar cada vez más tumultuosa, ya lo habíamos hablado en las primeras clases, los conflictos son más evidentes porque nos vemos las caras y los sufrimientos. Y los sectores productivos, vamos a llamarlos, la alta burguesía, cansada de pagar impuestos, porque los únicos que pagan impuestos era la alta burguesía, los sectores populares no pagan impuestos, pero ¿saben quiénes tampoco pagan los impuestos? La nobleza. Y tal vez el mayor conflicto entre los sectores dirigenciales era entre la nobleza y la alta burguesía. ¿Por qué? Porque la nobleza y la alta burguesía compartían fiestas de palacio, ¿sí? Compartían círculos sociales, compartían clubes políticos, compartían cargos dirigenciales, pero unos eran nobles de sangre y otros nobles con título comprado. Era distinto tipo de nobleza. Y ahí había una diferenciación. Y al mismo tiempo, entre todos los privilegios de uno y los no privilegios de otro, el mayor y más importante era que unos pagaban impuestos y otros no. En 1789, agobiado por la crisis, por el descontento popular, la caída del ministro Turgot por sus malas políticas económicas, el rey se ve como un poco presionado y convoca a una institución que no se usaba hace mucho tiempo, que se llaman los Estados Generales. ¿Qué son los Estados Generales? La convocatoria a los sectores representativos del reino. La nobleza, el clero y la burguesía. La alta burguesía.
Me están siguiendo, ¿no? Porque salvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caras, no veo más a nadie, así que espero que estén ahí. Sí, estoy acá, estamos acá. Este, bueno. Yo tengo una pregunta con respecto acá a Turgot, que estaba leyendo, yo tengo acá un libro de 4.000 años de controles de precios y salarios por Schwetlinger, que hablaba un poquito de esta parte de la Francia justo antes de que asuma Turgot, que estaba, si no me equivoco, Terray, el anterior a Turgot, que, si yo lo que yo tenía entendido, ¿no? Existía un control de precios muy fuerte por sobre los granos en Francia. Asume Turgot y, en contra de los deseos del rey, cambia esta posición que genera, haciendo esta liberalidad de precios, un descalabro en la economía, haciendo que los precios de las, ¿cómo se llama? De la harina. De la harina, de los granos, suba por la escasez de 1773 y 74. ¿Es así o había antes una libertad de precios, como dijiste vos, que pensó en los 64? Mirá, Porque yo tenía entendido que hubo un tapón, por ejemplo, de descalabro, por ejemplo, de precios, y llegó este Turgot que no tuvo mejor idea que levantar la olla y que explote todo al cuerno, como digamos nosotros. ¿Es así o hubo antes una libertad de precio y yo leí mal ahí lo que decía Schwettinger? no, la pregunta es buena, es buena. Yo, la verdad que con precisión no te lo puedo decir ahora, sí tengo dónde buscarlo, pero lo que sí estuve, porque lo tengo acá en este mismo libro que tengo acá encima, los dos que tengo en la mano, pero sí te puedo decir que en el texto que les mencioné de Foucault, él menciona justo 3 periodos. Uno, en donde es ambivalente el modelo, no es ni control total, ni libertad total. Y Foucault dice, ese periodo va entre 1689 y 1754. Después menciona un periodo que va, yo te lo menciono así, pero no te lo estoy dando precisión, 1754, 1764, que es cuando Francia adopta el modelo inglés, pero yo, como me decís modelo inglés, acá lo tengo que leer, no sé cómo era, y a partir de 1764, la victoria de los fisiócratas. Ahora, sin darte la precisión correcta del periodo previo, sí te puedo decir, porque ese está en el libro de Noiriel, el otro que les mencioné, durante todo el ejercicio de las monarquías, siempre va increciendo el control del Estado en la regulación de los precios, incluso teniendo lo que se llamamos nosotros hoy empresas testigos. Los estados, las monarquías tenían acumulación y acopio de granos para evitar la escasez, para evitar la escalada de precios. Por eso no me resulta raro que vos me digas, yo esto no lo tengo así tal cual como lo está diciendo, pero no es raro que me digas, a pesar de lo que quería el rey, Turgot hizo esto, porque esta tensión era la tensión intelectual en discusión en la época. Así que justo la pregunta que haces es clave, pero no te la puedo dar respuesta porque es lo que estaba pasando, era esta discusión, si controlaban o no controlaban. Entonces, solo me preocupé acá por destacarles cuál fue el desenlace, que fue, bueno, se aplican medidas liberales, y esto es a partir de 1764. Pero antes, justo de Foucault menciona toda esta ambivalencia y cómo finalmente se termina termina hacia un lado de alguna manera, ¿no? Él no lo está explicando puntualmente porque le interesa la política económica, él lo está explicando porque le interesa ver cómo el Estado gobierna y cómo pasa de una política disciplinaria a una política de control de acontecimientos, y va explicando todos los controles de acontecimientos. Y en ese marco, 10 páginas se las pierde hablando de Quesnay y de estas discusiones que había en la época. Si querés, después te doy la referencia mejor, si te interesa. A mí me encanta, pero no me lo preparé tan... Y no quiero en realidad ponerme a leer porque si no pierdo el hilo, pero es así, más o menos va por ahí, digamos. No, yo no te quería cortar el hilo, yo nomás quería saber qué onda, qué pensabas vos. Era que para mí es que había un control de precios muy fuerte antes del 76 y después del 75. En el 74, este muchacho que acá tengo escrito el nombre, Turgot, asume como ministro y
empezó a ir bien las cosas hasta que se fue todo al cuerno, obviamente, como siempre. Pero, bueno, por eso, ¿viste? Yo pienso que habrá sido, yo lo que pienso que habrá pasado, habrán sido tensiones, como vos estás diciendo vos, igual, hasta que se definió por un lado. O sea, sí, pienso eso que habrá pasado, decididamente. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Cae Turgot. Ah, no, estaba explicando lo de los estados generales. Sí, el rey, entonces, convoca a los estados generales, en donde están representados los 3 grandes estamentos del reino. Claramente la convocatoria es una convocatoria ante la ingobernabilidad, ¿no? El famoso que estamos discutiendo todos los días acá, sentémonos todos alrededor de una mesa y pongámonos de acuerdo, pero esto no iba a pasar, ni en la revolución, no sé si va a pasar ahora con nosotros. Y bueno, van a estar prácticamente entre 6 meses y un año en los estados generales, nunca alcanzan a sesionar, porque no se ponen de acuerdo entre los diferentes estamentos al interior del palacio, entre clero y nobleza por un lado, a priori lo voy a decir, y la burguesía por otro lado. No fue tan tajantemente así, hay un componente federal muy importante. ¿A qué me refiero por componente federal? A los estados generales van a asistir los 3 estamentos, pero de todo el reino de Francia, que si bien tiene fronteras bastante difusas, es bastante extenso el territorio. Incluso les diría, no todos hablaban los mismos idiomas, no es que había un idioma único. Entonces ahí también había algunos problemas de comprensión. Y al principio, cuando se agrupan en las ubicaciones, en los estados generales, se ubican por región. Cada uno, clero, nobleza y burguesía de una región, están juntos, ¿correcto? Pero al poco tiempo, el rey empieza a tener actitudes diferenciadas para con unos y para con otros. El rey recibe bien al clero y a la nobleza y menosprecia a la burguesía. ¿En qué sentido? Chiquitaje, ¿eh? ¿En qué sentido menosprecia a la burguesía? No los escucha, no los atiende, no les sirve el banquete como corresponde, porque no los siente propios el rey. ¿De dónde estoy sacando esto? De otro texto que se llama Por la voluntad del pueblo, así se llama, Por la voluntad del pueblo, cómo los diputados en 1789 se convirtieron en revolucionarios. Este autor, un autor americano que se llama Timothy Tackett, se la pasó estudiando las cartas que enviaban los miembros de los estados generales a sus familiares, únicamente a sus familiares. ¿Por qué? Porque el autor considera que solo en las cartas a los familiares los diputados expresan sus verdaderos sentimientos. Y entonces, bueno, se lee como unas 4.000 cartas o un poco más. No les conté, eran 600 clérigos, 600 nobles y 1.300 burgueses. Es decir, entre el clero y la nobleza no llegaban al número de la burguesía. Y entre la burguesía, estamos hablando de toda alta burguesía. ¿Qué significa alta burguesía? Los aristócratas, como los aristócratas ingleses. No había representantes de los sectores populares, ni del Estado llano, ni trabajadores, eran todos propietarios. ¿Y qué detecta el autor Timothy Tackett? Detecta que toda la burguesía identifica los mismos patrones que tienen que ver con el menosprecio del rey hacia ellos y la diferenciación con los otros estamentos. Vieron que yo les dije al principio que el problema era que los nobles no pagaban impuestos y la burguesía sí. Este problemita de que unos no pagan impuestos y otros sí, bueno, se exacerba durante los estados generales. Y si al principio estaban todos sentados por regiones, finalizado ya
a punto de finalizar los estados generales, no porque hubiesen decidido algo, sino porque no podían decidir nada, ya mudados a París en medio de unos escándalos sociales importantes, ya estaban todos sentados o ubicados o reagrupados en función de sus intereses de clase, ¿sí? Y ya no en función de la región de la que provenían. Y esto es interesante porque lo que va haciendo es acelerar, digamos, las contradicciones que se hacen públicas y que van a desencadenar finalmente en el hecho revolucionario, que no tiene únicamente epicentro al interior de la asamblea, sino también al exterior. Al interior de la asamblea, bueno, esta diferenciación entre nobleza y burguesía y el resentimiento de la burguesía para con la nobleza. Esto es lo que va a hacer que el 20 de junio, como les mencioné al principio, de 1789, en una sala que se llama la Sala del Juego de la Manzana, hagan el juramento del juego de la manzana. En francés es Le Sermon du Jeu de Pomme, 20 de junio de 1789, en donde deciden la burguesía crear la Asamblea Nacional. Ustedes van a decir, bueno, pero ya existían los parlamentos. Sí, existían parlamentos en toda Francia, pero eran los parlamentos de la alta burguesía o eran los parlamentos, digamos, de las clases dirigenciales que el monarca controlaba a distancia. ¿Se acuerdan cuando les conté que el monarca hacía alianzas con la dirigencia local para terminar con la nobleza y que haya una especie de ciudad liberada? Eran esos parlamentos. Por ejemplo, un dirigente importante del parlamento, creo que era de Rennes, era, no Tocqueville, ¿cómo se llamaba? Montesquieu, por ejemplo. Pero no eran títulos selectivos, eran muchas veces títulos que se compraban, porque en general los sectores de la alta burguesía no les gustaba dedicarse a lo público, a los cargos públicos, y se decía que era de buen ciudadano ocuparse cada tanto de las cuestiones públicas y no estar todo el tiempo dedicándose a las cuestiones personales, que son las de las empresas, ¿no? Bueno, y entonces decía, el 20 de junio de 1789 crean una asamblea, pero que es una asamblea, y acá está lo importante, de iguales. Crean una asamblea de iguales. Es decir, una asamblea que no admite títulos ni prerrogativas de sangre, tal cual nuestro artículo 16 creo que es. E invitan a los otros sectores, al clero y a la nobleza, a participar. ¿Cuál era el problema en los estados generales? Bueno, que funcionaban a partir de un voto por estado. Entonces tenían un voto el clero, un voto la nobleza y un voto la burguesía. La burguesía doblegaba en número al clero y a la nobleza, pero perdían las votaciones 2-1. Entonces, digamos, el interés de la burguesía no podía con el interés de los otros sectores de poder. Ahora, si hacemos en lugar de un voto por estado, un voto por cabeza, la ecuación cambiaba. No es lineal, pero cambiaba. Entonces, en la asamblea deciden conformar una nueva órgano representativo, que es la Asamblea Nacional, que es la que existe hoy en día, a pesar de los cambios entre monarquía, república, idas y vueltas, que es de iguales, en la que todos tienen un voto. Al mismo tiempo, en las calles la actividad política es muy intensa, los clubes políticos muy intensos, la actividad, la participación popular es muy intensa y el resentimiento para con la nobleza y para con la alta burguesía es feroz y el grado de violencia muy alto. Se me está yendo la hora, me fui a la mierda, bueno, no importa. Les decía, el grado de violencia muy alto. Pero además les voy a contar otra cosa más. La instrucción social, ¿qué significa la instrucción social? El grado de alfabetización, si bien incipiente, iba en ascenso. Esto quiere decir que mucha gente que antes estaba imposibilitada de expresarse, ahora sí podía hacerlo. Les voy a contar una cosita más. En Francia,
los monarcas, cuando querían escuchar al pueblo, no había elecciones, no era una república, era una monarquía, ponían a disposición lo que se llamaría como en español nos queda bien, es un cuaderno de dolencias. En francés se llama cahier de doléances, que significa que cuando la gente tiene algún padecimiento, le escribe cartas al monarca. Pero después de un tiempo se institucionalizó. Hasta la fecha de hoy, esta es la forma en la que el pueblo se expresa. Por ejemplo, si un pequeño propietario en un local pone un cartel, pone arriba cahier de doléances, es decir, alerta, llamado a las autoridades públicas. Nos está pasando esto. Y antes de los estados generales o durante, el rey pone a disposición este cuaderno y en general este cuaderno era monopolizado con los reclamos de la alta dirigencia que exigía medidas liberales de lo que nosotros llamamos la liberalización del comercio. Pero debido a la alta instrucción de muchos sectores populares, le empiezan a llegar al monarca los reclamos del bajo pueblo, ¿no? Y esto también toma estado público y empiezan a circular panfletos de todo tipo en donde se discuten ideas que tienen que ver más con lo que le pasa a los sectores populares y no tanto a los sectores de poder. Entonces, todo esto va a ser una mezcolanza que va a hacer que durante todo 1789 el país, pero sobre todo la ciudad capital, se transforme en una ciudad de terror, como antes me decía Laura, que me dijo, pero no eran libro de quejas. Muy bueno, María Máxima, gracias. No sé ni cómo traducirlo. Como me decía Laura, pero no eran, ella me dijo, no eran los jacobinos los que instauraron una época de terror. Todo 1789 era de terror y veníamos de baños de sangre en baños de sangre, producto de rebeliones y malestares y pesares. Bueno, son 9:25. No sé cuándo me toca la vez que viene, pero la vez que viene voy a retomar desde acá y les voy a contar el desenlace, porque no voy a poder seguir más. Creo que los Estados Unidos me sacó bastante tiempo, pero bueno, tal vez lo ameritaba. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo hasta acá? No, todo bien. Va, No, si querés vamos a seguir peleando más tarde, pero ahora ya son 9:30, ¿viste? Hacemos una tregua, vamos a comer, seguimos la vez Vamos a que comer. viene. A mí me encanta igual que participen, la verdad que me encanta, porque si no me hablan me siento solo. O sea. Y además, siempre, para terminar, nunca digo verdades, son miradas que se contraponen con otras miradas. A mí me encanta. Bueno, dejo la clase a disposición Gracias. y no, a ustedes. Y bueno, seguimos la vez que viene, después les digo cuándo es que no me acuerdo, ¿sí? Ujú. Profe, Bueno, una muchas gracias. Creo Que que en anden noviembre. bien. Gracias. ¿Se Chau, escucha? chau. Sí, escucho. Tengo una pregunta. Sí. ¿Usted va a tomar examen? No, voy a darles un trabajo con preguntas referidas a esto. No se asusten, pueden responder lo que quieran. Solamente lean. No, aguante el socialismo, loco, aguante Chávez, loco, aguante el terminó. No, Te pueden vas a preguntar lo agarrar, que te vas a quieran. agarrar una hernia acá. Cuando yo lo haga, te vas a agarrar una hernia terrible. No, Pero bueno. los profe, ya únicos, escuchá, los únicos 10 que pongo son los que dicen las cosas diferentes de las que yo pienso. No, tranquilo, pongan lo que quieran, no. Bueno, Gracias. Bueno, buenas noches y nos gracias vemos la que por viene. la charla. profe, Que ande bien, chau, última chau. consulta. ¿Ya tiene una fecha más o menos usted? Una semana después de que termine mi última clase, les mando las preguntas, me las contestan. No se vuelvan locas, no se vuelvan locos. ¿Está? Ok. Gracias. Chau, chau.